El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7. El día de hoy tiene para mí algunas cosas de nostalgia. Hay dos noticias que se unen en el tiempo y en el fondo para explicar algunas vivencias. El día pasado, la embajadora de Estados Unidos anunció que había suspendido temporalmente la Oficina Norteamericana de Combate a la Droga, la DEA, por investigar visos de corrupción. El que estaba a la cabeza de esa oficina fue detenido en Washington por estar involucrado en actos de corrupción. Y eso me trajo a la memoria que durante el gobierno de Ronald Reagan, yo tenía el encargo de tramitar las solicitudes de visa hacia Estados Unidos desde el Senado de la República, por instrucciones del expresidente de la República, Jacobo Marluta, quien era presidente del Senado. Y en esa condición me invitaron desde Washington a una conferencia en el Pentágono con un viceministro de Defensa, quien nos explicó la delicada misión que desempeñábamos. Es decir, nosotros recibíamos la solicitud y la mandábamos a la embajada y de allá nos mandaban el documento ya visado. En aquellos momentos el mundo vivía bajo los embates de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, lo que generaba la alerta máxima de los norteamericanos sobre visitantes enemigos encubiertos o interesados en vulnerar la vigilancia para penetrar su país. Pero además, interesados en obtener la visa sin cumplir con la depuración de estilo, estaban delincuentes y personas en busca de un cambio de vida. Nadie me advirtió que yo era una especie de precónsul, porque los documentos que enviaba a la embajada eran remitidos a los pocos días con el permiso de ingreso ya estampado. Es una cuestión de confianza. No sé cómo fue, pero se incrementaron las visitas a mi oficina. Dirigentes políticos me lisonjeaban. Surgieron parientes olvidados. Hubo ofertas impúdicas y hasta lances femeninos. Pero la citada conferencia en el Pentágono me abrió los ojos de la responsabilidad que había puesto a mi cargo y que yo interpretaba como una función más como funcionario del Senado. A partir de ese momento me puse en guardia. Cada vez que llegaba una solicitud de visa, yo la trataba con mucha delicadeza, buscando la depuración, o sea, quién era, si realmente era una persona que solicitaba visa, pero para regresar. En esos años, hasta los congresistas dominicanos violaban las leyes porque falsificaban documentos para anexar como familiares a personas que no lo eran, solo para beneficiarlos con visas. Hay la sospecha de que esas personas que no calificaban quizás pagaban altas sumas para esos fines. Hubo muchos escándalos, pero no desde mi área en el Senado. Aunque yo era muy ingenuo e ignoraba que la corrupción es un mal que penetra a cualquier institución o persona. Por eso, la vigilancia no es de confianza y los mecanismos de control tienen que estar alertas todo el tiempo y aplicar los correctivos como dispuso la Embajada de Estados Unidos, Lea Campos, al disponer el cierre de la DEA por indicio de irregularidades. En estos días, la fiscal federal Yanine Ferris Piró informó la detención del ejecutivo de la DEA, Milton Cordero, por considerar para cometer fraude de visas, conspirar para cometer soborno y fraude de visas y participar en un esquema de fraudes contra el pueblo norteamericano al gestionar visados para Estados Unidos. Yo les digo, esto me parece que es el inicio de una investigación más profunda,
Porque este señor que tuvo a su cargo más de 100 documentos de visa para visa, no actuaba solo, tenía varios años en el país, 7 años. Y entonces uno se imagina que esta investigación es más profunda, porque tiene que haber otros implicados cómplices dentro o fuera y fuera de la embajada, o fuera y dentro de la embajada. Y en 7 años, bueno, me imagino que la embajada va a buscar ahora a todos los que él les dio visa o facilitó el trámite y quienes caían en el enlace como cónsules, porque también puede haber cónsules involucrados o los que estaban fungiendo como cónsules, porque muchas veces el personal que entra a la embajada trabaja en la parte consular para que vayan conociendo a los dominicanos y cómo es la cosa. Yo estuve vinculado a esa área de- como profesional, como funcionario y como amigo. Por ejemplo, yo conocí como funcionario de la embajada al que después sería director de la Barrick, gerente general de la Barrick, que ahora está involucrado en un caso de espionaje eh, a favor de Cuba, siendo funcionario de la Embajada de los Estados Unidos. Así que ya usted sabe, uno tiene todo tipo de experiencia. Señores, el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reaccionó este domingo luego del discurso del presidente Luis Abinader y la celebración del 11º aniversario del Partido Revolucionario Moderno. A través de su cuenta de X, Fernández indicó que ante los ataques y descalificaciones cobra mayor vigencia cobra mayor vigencia que nunca la expresión popular ladran Sancho, señal que cabalgamos. Dijo que ante los partidos de oposición que crecen, el gobierno reacciona con arrogancia, pero que los problemas de los dominicanos no se resuelven. Aquí hay porque déjame explicar los antecedentes. Hay una guerra con Google de por medio entre el presidente Abinader y el presidente Fernández. Dice Fernández que los problemas dominicanos se resuelven con políticas públicas que garanticen bienestar, estabilidad y oportunidades para todos. Y dice que la realidad es evidente. Hasta una oposición que crece, propone y conecta con el sentimiento del pueblo, el poder reacciona con famosa arrogancia, pero los dominicanos saben que la realidad de sus bolsillos no se resuelve ni con arrogancia ni con búsquedas en Google, sino con políticas públicas que garanticen bienestar, estabilidad y oportunidades para todos. En su discurso del 20º o 11º aniversario del PRM, el presidente Abinader indicó que no todos los partidos eran iguales, ya que en el pasado el partido gobernante controlaba todas las altas cortes, mientras que en la actualidad existe un ministerio público independiente que enfrenta la corrupción y no la cubre como en el pasado. Eh, eh, el presidente parece que tiene una mezcla. Una cosa son las altas cortes y otra cosa es el Ministerio Público. El presidente tiene un cruce de cable. Y dice Abinader, no volvamos atrás, no dejemos que la desesperanza vuelva a gobernar. No entreguemos nuestro futuro a quienes ya fracasaron con él. Sigamos construyendo un país donde ser pobre no sea una condena, donde trabajar honradamente sí valga la pena. Abinader le dio un boche a Leonel diciéndole que, que él es un buscador de Google y que, que no lo ponga muy tenso, le dice que lo trate bien. Señores, en la idiosincrasia de miles de dominicanos permanece implantada la idea de que existe una mejor vida al emigrar hacia Estados Unidos. Esta visión de progreso los empuja a dejar todo en su país, a tomar la riesgosa decisión de embarcarse
en una pequeña barca y cruzar el Canal de la Mona para llegar a Puerto Rico. Y esto conecta también con mi pasado profesional. Yo una vez, hace muchísimos años, hice una investigación de campo en Puerto Rico sobre la migración ilegal. Ahí aprendí realmente cómo era el tema, porque yo hablé desde funcionarios de migración en Puerto Rico, vi expedientes clasificados donde se mencionaban en aquel momento a políticos y funcionarios del gobierno dominicano. Yo hablando de hace 1000 años. Y hablé también con personas que habían sido atrapados, estaban en las cárceles. Y hablé con una mujer que había ido 3 veces ya. Y ella dice, no, de que me suelte yo vuelvo. Esto es un asunto de fácil de llegar. Una mujer joven, pero había tenido mala suerte. Porque ahí aprendí otra cosa, que ustedes se van a dar cuenta por motu propio. Los dominicanos caminan por la derecha. Cuando un dominicano está caminando en la calle o en la acera o en la carretera, va por la derecha, cuando debía hacer lo contrario, para ver lo que viene de frente. Y entonces, en Puerto Rico, la policía, cuando veía a personas caminando por las calles, eh, por las carreteras de Puerto Rico, lo detenía para preguntarle, porque normalmente eran dominicanos. Algunos ya eran legales, pero como quiera, así traspasaba. Pues en aquel momento, eh, yo viví esa experiencia de los dominicanos emigrando. Ahora mismo ha disminuido la cantidad de migrantes ilegales porque las condiciones han cambiado. Los años de Balaguer, que la situación era tan difícil, pues había mayor migración ilegal. Esa es una cosa que había un negocio tenso. Aquí yo llegué a investigar en la costa del el este nuestro, y había talleres donde hacían yola a la franca ahí, porque había una complicidad con las autoridades locales. No, el gobierno dominicano no perseguía mucho el asunto de los migrantes ilegales, porque esos ciudadanos primero, al irse, quitaban presión al gobierno porque ya no hay una persona que no buscaba ni empleo, ni salud pública, ni educación, ni vivienda, ni comida. Ese ciudadano se iba, entonces se convertía en un aportante de dólares porque era un remesador. Es decir, que para Balaguer ese no era un problema, sino era una solución. Yo le voy a hacer una pausa y vengo dentro de un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, bienvenido a su programa. Saludos Alfredo y saludos a todos los amigos que nos acompañan diariamente en esta consulta de negocios. Mira Alfredo, quiero comenzar el día de hoy hablando contigo un poco de cómo ha ido moviéndose algunas variables económicas que tienen una incidencia automática en los negocios. Tenemos algo más de una semana con una tasa de cambio que ha ido bajando eh, fruto de algunos movimientos y cambios. Habíamos tenido las últimas semanas con una tasa subiendo, una tasa que estaba por encima de los 64,25, 64,30, a veces por encima de 64,50. Estos últimos días la tasa ha tenido una disminución, que ojo, cada vez que hay estas disminuciones, siempre uno se preocupa, hacer una disminución coyuntural momentánea por algún tipo de medida que después va a disparar, porque lo que ha pasado por lo menos en el último año es que en un par de ocasiones hemos tenido ligeras reducciones de la tasa de cambio, pero después la tasa de cambio se dispara. Entonces, Como dice la experiencia, Víctor, ¿y tú qué opinas? mira, lo que hemos visto, yo no soy economista y respeto a todos mis amigos economistas que hacen proyecciones, pero lo que yo he visto en este último año, por lo menos, ha sido un proceso de que las pocas veces que ha habido reducción,
es una reducción de 2 o 3 semanas, 4 como mucho, y después vuelve a su condición normal. El presidente Abinader dijo que ya comenzó el proceso de fortalecer el peso. Yo voy a ver ese proceso cuánto dura. Ojo, y es un proceso que al final muchos entes económicos de alto peso en nuestra economía no te lo van a permitir porque obviamente el ingreso de dólares por el turismo, por muchas exportaciones, te hace que si tú bajas el dólar, deje de ser atractivo. Entonces, siempre con esto en equilibrio, además que la mayoría de las proyecciones económicas de este año 2026 que apenas está comenzando, se hicieron contando con una tasa de cambio por encima de 65, 66, dependiendo quién estuviera asesorando las proyecciones, para fines de tú saber por dónde se mueve la economía. Y quizá la contraparte a esto, que yo siempre insisto, es la tasa de interés, porque al final de cuentas, sí, tasa de cambio, pero ¿cuánto está costando el dinero para hacer negocio? Acuérdate que aquí muchas empresas, así como muchas personas, necesitan tomar prestado, ya sea para comprar equipo, para capital de trabajo, para un sinnúmero de variables en donde las empresas constantemente tienen algún tipo de financiamiento con la banca formal o algún otro mecanismo de financiamiento. Entonces, las tasas de interés en nuestro país siguen estando altas. Tú estás pagando intereses en la banca normal, tú estás pagando 14, 15 y hasta 16% de interés, que cuando tú le sumes eso a un proyecto, realmente te encarece mucho el costo de cualquier proyecto que tú estés ejecutando, o aún simplemente sea para capital de trabajo. Cuando tú tienes que tomar dinero prestado para capital de trabajo, para comprar mercancía para revender, óyeme, o tú rotes esa mercancía muy rápido, pero si tú le cargas un 14% de interés a esa mercancía, ¿cuál es el margen que tú le vas a poner a ese proyecto? Entonces, a ese producto. Muchas veces hay productos que te lo aguantan. Hay productos que sencillamente tú apenas le ganas un 10, un 7, 8, 10% de margen bruto. ¿Cómo tú le cargas a ese producto financiamiento, esa tasa de interés? Tradicionalmente es imposible. Entonces, es importante ver qué medidas se toman a inicio del año, qué acciones va a ejecutar el gobierno. Ojalá esto sea un tema de estabilizar tasas en el caso de la tasa de cambio, pero más que todo ver qué medidas se toman para que el financiamiento de las empresas, al igual que el financiamiento de las personas, se pueda hacer a tasas más atractivas, porque seguimos pagando tasas altas en nuestra economía. Hay una dicotomía, o sea, si hay tasas altas, no tiene sentido que la moneda tenga otra diferencia. Sí, sí. Seguimos con tasas altas. Aquí se ha hecho un desmonte en los últimos 2 años de la tasa de política monetaria, pero ese desmonte no ha bajado a tasas de interés que tú puedas decir, mira, estamos manejándonos tasas que promedien el 10 puntos, 10%. Óyeme, entre 8, 10, 11 son tasas más manejables que tasas que andan rondando el 14, el 16. Y eso, no estamos hablando de una gran masa de la población individual como de negocios pequeños que se están financiando históricamente con el prestamista de la esquina. Recuérdate que aquí ese prestamista informal, entre comillas, es una modalidad que ha existido siempre, pero que todavía hoy existe a todos los niveles de nuestra economía. No es solamente el prestamista del barrio que te prestó 3, 4, 5 mil pesos. Aquí hay personas de saco y corbata que te prestan 2 o 3 millones de dólares a una tasa muy distinta a la que te va a prestar un banco. Y Sí, muchas empresas, digo, realmente la informalidad del crédito depende de las posibilidades de pago del ciudadano. El que claro, tiene una situación inestable o no tiene una seguridad para pagar, aunque sea serio, es más difícil que consiga un préstamo. o la rapidez para conseguir dinero, porque te lo digo, también pasa, conozco a nivel empresarial, a veces tú necesitas dinero rápido, pero Alfredo Freites, la empresa de él, va a pagar, es seria, pero en lo que cumple con la burocracia de un financiamiento, perdió una coyuntura en donde tiene que pagar unos impuestos para sacar unos furgones de aduana, o tiene que pagar algo coyuntural para poder, y realmente, tanto las personas individuales, como muchas empresas recurren a esos financiamientos informales, entre comillas, pero que tienen unas tasas de interés que son totalmente Sí, yo inmanejables. escuché una vez al empresario Huáscar Rodríguez
de Cemento Cibao y Gas Caribe. Decir que el que tiene dinero es el que tiene dinero en efectivo. Sí, era muy común, don Huáscar. Me unían unos vínculos familiares y un aprecio personal, y era muy típico. Realmente las cátedras de don Huáscar eran muy buenas, Eran a muy. montones, tenía anécdotas a montones. Mira, yo tuve la suerte de compartir mucho en entornos familiares con él y realmente sus cátedras empresariales siempre tenían unas anécdotas, y unos chistes muy buenos, que te puedo decir, que eran muy edificantes realmente. Yo le hice un servicio una vez, en una situación muy delicada de Cemento Cibao, y él me quería contratar. Entonces yo le dije, bueno, el asunto de salario, dice, no, 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 es que trabaje conmigo. Digo, no, yo no puedo trabajar con usted. Dice, "Ah, porque no trabaja conmigo, no trabaja conmigo". Mi madre trabajó mucho tiempo con él, aparte de que nos unía un vínculo de familiaridad, tanto con él, con su familia y uno de sus hermanos que también nos unía un vínculo de doble familiaridad. Entonces, con ellos tuve muchas experiencias y muchas anécdotas empresariales muy buenas y muchos consejos que aunque fueron hace 20 30 años, más de ahí, todavía hoy en día uno los recuerda, porque él era una persona muy visionaria, y muy sagaz en Muy términos de los sagaz, negocios. Sí, muy sagaz. muy sagaz en términos de negocio. Pero nada, mira, vámonos a nuestro tema central, que tiene que ver cómo los cambios en el comportamiento de los consumidores tenemos que ir analizando e incorporando en lo que hacemos. Hay cambios que se van dando en el tiempo, que tú dices, sí, tú tienes cambios como el delivery, como el esquema del delivery en el colmado, en lo de comida rápida, que se han ido dando en el tiempo y ya estamos acostumbrados a que el colmado mayoritariamente vende por delivery. Estamos acostumbrados más el boom que tuvo después durante la pandemia, a que los restaurantes de comida rápida o normal te vendan por aplicaciones de pedido. Sin embargo, esos son cambios en hábitos de consumo que han sido evidenciables, algunos de ellos que han ido en un proceso de crecimiento, a pasos que se puede dar seguimiento. Sin embargo, hay muchos hábitos que si tú no lo estudias a fondo, y no se analizan con esa profundidad del lugar, no lo vemos. Y te voy a entrar en algunos ámbitos de donde hemos estado monitoreando cambios a nivel nacional y estudios a nivel internacional, y te pongo un aspecto y un artículo que me motivó a hacer el programa de hoy, de un estudio regional en Latinoamérica, en donde habla sobre cómo los hábitos en cuanto al consumidor de hoy en día, que cada vez es más acucioso a la hora de decidir marcas. Y fíjate, si te combino esa conclusión de ese estudio con la realidad que vemos en el mercado, en donde en cualquier categoría de marcas fuertes, hemos visto como marcas emergentes se van robando 5, 10, 20 puntos de mercado sin muchos elementos, porque sencillamente el consumidor es más acucioso, ya sea en productos básicos del colmado, supermercado, o productos más especializados, como puede ser algo tecnológico, como puede ser un vehículo. El consumidor se vuelve cada vez más acucioso, el consumidor tiene acceso a buscar información, a comparar, y el consumidor ya no está yendo a los lugares simplemente a comprar lo que le estén vendiendo. Va al colmado, al supermercado, a pedir una marca, pero si esa marca no está o está más cara y hay opciones, se mueven esas opciones. Si va a buscar productos tecnológicos, y te pongo productos tecnológicos y te voy a tocar tres productos que prácticamente todos tenemos: el televisor, la computadora y el celular. Y te pongo esos tres productos. Fíjate cómo en el televisor, que es un producto que siempre ha estado en nuestros hogares. Desde acá, aquellos televisores famosos que eran cajones grandotes que teníamos en nuestra casa y que luego se fueron convirtiendo cada vez más pequeños, hasta ya los televisores modernos con toda la tecnología del mundo. Te pongo el ejemplo marca. Las marcas líderes de televisores de hace 30 años no están como líderes. Tú te pones hoy en día, por lo menos en mercados como el nuestro, una de las marcas principales que tú ves en todos los especiales, en todos los puntos de venta, como es el caso de Samsung, no era la marca preferida hace 15 años. Y tú dirás, ¿qué pasó? Ahí se dieron muchas variables, desde tecnología, desde empuje, desde descuido de marcas líderes, que sencillamente fueron cambiando la preferencia. Te voy al caso de los celulares. Fíjate que las dos marcas líderes de celulares, Samsung y iPhone,
20 años atrás probablemente ni vendían celulares. Para ponerte en contexto de marca. Si te vas a computadora, pasa lo No, mismo. más aún, que marcas como Motorola, ¿cómo se llama la suiza? O la eh, sueca. Qualcomm, Motorola, Nokia, que eran las Nokia. marcas líderes en el mundo de celulares, ningunas. No es que no están, porque están ahí, pero no tienen la participación de mercado que pudieron tener en un momento. Entonces, pero te vas a los productos básicos. Óyeme, tú ves los productos básicos del hogar, cómo han ido cambiando desde productos para la limpieza, cuidado personal, comida, y te podría decir te vas al caso hasta de las líneas aéreas. Fíjate que estoy brincando de productos muy básicos a productos más complejos. Sencillamente, todo esto desemboca en que el consumidor es más acucioso, está buscando alternativas y si ya las marcas tradicionales no son, me voy a una marca emergente. Puede irte desde lo muy básico, que es un producto para tú comer, para cocinar, hasta un vehículo. Y fíjate, el parque vehicular nuestro, cuando tú ves los informes del parque vehicular, estás viendo una cantidad de marcas que no se conocían, no se sabía que existían, pero sencillamente hay un espacio de mercado que le está dando un chance a esa marca, porque son marcas completas, le dan garantía, son más baratas y sencillamente abrió un espacio aún en mercados tan fuertes como era el mercado de esto. Y ni hablar de productos farmacéuticos. Te podría ir a todas las categorías, que esto lo que nos lleva es a reafirmar que en mercados como el nuestro, los hábitos de consumo, de preferencia y de tipo de consumo van cambiando, siguen cambiando. Y si nosotros, los que somos responsables de dirigir empresas, de analizar temas de mercadeo, no estamos dando seguimiento a esto, nuestro portafolio se puede ver erosionado con mucha participación sin darnos cuenta y simplemente cuando queramos mirar atrás es que no nos pusimos delante de lo que es hábitos del consumidor, de sus cambios en preferencia, para hacer y mantenernos como una opción. Con Te esto, tengo una Alfredo, me pregunta. despido por hoy. Aguanta, aguántate, que te tengo Ah, una espérate, pregunta para después, para estoy después. aquí. Sí. Tienen la misma conducta de compra el hombre que la mujer en todos los artículos. No. Esa es la pregunta. No. ¿Por qué? Hay productos que sí. Hay productos donde la mujer tiende a ser más acuciosa a la hora de buscar. Hay productos que por la naturaleza del producto el hombre es el que más incide. Todavía, por ejemplo, hoy en día en nuestro país es una Perdón, categoría. perdón. Para no meternos mucho ya en el otro lado, lo dejamos para mañana, pero Te para lo que dejo tú ahí. fortalezcas eso. Te lo dejo y voy a tocarte varias categorías que conozco por del día a día mío de trabajo. Exactamente. Pues Muchas señores, me gracias. despido ahora formalmente hasta nuestra próxima consulta de negocio. Gracias, Víctor. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Amigos, el presidente Abinader se despachó ayer con, con, con todo el tablero para él. Enfocó varios temas y es interesante ver que Abinader sigue actuando como un candidato presidencial. Hay gente que no me cree cuando yo le digo que Abinader va a competir para la presidencia porque tiene todo el partido bajo su ala. Mire, Abinader no deja que nadie hable de política fuera de defensa del partido, dentro de su partido hacia afuera. Ha prohibido la promoción de candidatura. Abinader es el único que habla dentro del PRM. Abinader hasta se ha convertido en locutor comercial porque graba jingles ahora de sus propias obras. Ya él no se limita a presentar sobre esto, que hace un jingle sobre la obra y la promoción de la obra la hace él mismo. Abinader tiene el control del Congreso, no necesita a nadie para aprobar, aunque sea una reforma constitucional. Y tiene el control del Poder Ejecutivo. Bueno, pero el descontento de las bases del PRM ha sido uno de los problemas más constantes que ha tenido Luis Abinader, con lo que ha tenido que lidiar.
Desde su llegada al poder en agosto de 2020, este ha sido una constante. Están desde las quejas a la falta de oportunidades en el Poder Ejecutivo, hasta el rechazo a designaciones de personas fuera de la estructura partidaria en el tren gubernamental. Esto ha sido parte de los reclamos o principales de la base PRMista, que en 5 años el presidente Abinader ha visto que él tiene un gobierno básicamente eh, de un sector externo. Este domingo, eh, al pronunciar las palabras centrales del acto de celebración del 11º aniversario del PRM, Abinader enfocó en parte de su discurso, se dedicó a alabar a los miembros de su partido, de la base de su partido, y agradecerle por ayudar en las 2 victorias del PRM. Dice él que nada de lo que hoy celebramos hubiera sido posible sin ustedes, sin la base del partido y sus militantes, los que no salen en sus titulares, los que no buscan reconocimientos, pero los que nunca fallan, los que estuvieron en los tiempos difíciles, los que tocaron puertas, los que organizaron, los que escucharon, los que defendieron ideas y los que construyeron este proyecto con trabajo duro, disciplina y con lealtad, dijo Abinader. El presidente de la República llamó a los militantes a seguir defendiendo el accionar del gobierno y no hacer caso a las críticas de la oposición. Esas fueron las palabras de Abinader dirigidas a sus bases ayer en el 11º aniversario del partido. Voy a hacer una pausa y vengo con Irving Vargas. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, bienvenido al programa. Don Alfredo Freites, Stellantis, que es la empresa que produce Jeep Cherokee y muchos otros modelos, está resucitando los coches diésel en Europa ante la retirada de los autos eléctricos. Ellos son propietarios de Fiat, de Jeep, y quieren que el vehículo diésel, por lo menos en 7 modelos de autos y furgonetas en toda Europa, vuelvan otra vez a fabricarse. Europa siempre ha sido un mercado de gran consumo de vehículos diésel, pero sabemos las restricciones que hay y lo que viene para el diésel y más después del Dieselgate. El cambio estratégico no anunciado previamente en el 4º fabricante de automóviles del mundo comenzó a finales del 25, donde comenzó a reintroducir versiones diésel en Europa para modelos que van desde la furgoneta hasta el Peugeot 308, el hatchback premium DS número 4, que me parece que es de Citroën. Y las ventas de vehículos eléctricos estuvo por debajo de las expectativas en el caso de Stellantis, y este cambio se produce a medida que Europa suaviza los objetivos de emisiones que permitan que los motores de combustión se mantengan en el mercado durante más tiempo. También está retirando todos los vehículos eléctricos bajo la presidencia de Trump, cuyo gobierno derogó esta semana un hallazgo científico que indicaba que las emisiones de gases de efecto invernadero ponen en peligro a la salud humana. Así que ahí hay un lío, Irving, porque hay otra gente que dice que no, eso es mentira. Hay un pulso entre sectores económicos que empujan las tecnologías distintas, los motores distintos. Sí, ahora ellos quieren mantener los motores diésel en la cartera de productos y aumentar la oferta de sistemas de propulsión. Dice la empresa, Stellantis quiere generar crecimiento y se quiere centrar en la demanda de los clientes, ¿no? En el 2015 los vehículos diésel representaban el 50% de la venta de coches nuevos en Europa, pero la tendencia ha ido en descenso desde el escándalo del Dieselgate.
desde ese año cuando se descubrió que algunos de los mayores fabricantes del mundo habían manipulado las pruebas de emisiones. El Grupo de Presión Automovilística Europea eh, establece que los vehículos diésel representaron solo el 7.7% de las ventas de autos nuevos en el 2025. Óyeme, una caída muy grande. Porque es Y que el asunto de la calidad del aire es lo que impulsa. Si usted tiene un vehículo que contamina mucho, es más económico por el rendimiento, pero comparándolo con el equipo eléctrico, la diferencia es mucha. pero mira, el 7.7 de los autos nuevos del 2025 fueron diésel, pero los totalmente eléctricos fueron un 19.5%, o sea, casi tres veces la cantidad de diésel. Ya este tema lo hemos tratado varias veces y yo entiendo que Stellantis tiene que buscar su punto de equilibrio. Stellantis ya recuperó modelos populares como el Jeep Cherokee, su potente motor Hemi de 8 cilindros, como parte de la estrategia para recuperar cuotas de mercado en Estados Unidos. Y el año pasado añadió una versión híbrida de gasolina de Fiat 500 junto con una versión eléctrica. Bueno, Biden, Sí, ¿ah? en los equipos militares, en tanque de guerra y ese tipo de cosas, usaba mucho el diésel, pero es que ahora el mismo equipo militar se ha revolucionado. Hay un cambio de pi a pa en materia de equipo militar. Sí. Mira, Sony va por detrás de Apple. Hay unos audífonos Sony, que es una de las marcas referentes por el nivel de audio. eh, Está buscando competir con Apple con sus AirPods, pero esta marca japonesa busca ganar más terreno a través de su último lanzamiento, los WF-1000XM6. De acuerdo con Statista, Apple es el líder del mercado. En el 2024 capturó el 17% de una industria que tiene más de 10 participantes, en lo que se destacan Sony, Samsung y Xiaomi. Por su parte, se ubicó con un 4.4% del mercado, Sony, en la categoría de audio. Okay. Otra noticia es el maratón al horario estelar. El streaming está adoptando las reglas de la vieja televisión. Las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney y entre otras han perdido su principal virtud: disponer de una biblioteca audiovisual en cualquier momento para los usuarios. Esto implicaba que las series se podían disfrutar con una sola vista a través de maratones o cuando lo deseara el consumidor. Pero esta guerra del streaming, las empresas se han visto obligadas a modificar drásticamente la estrategia de contenido. Ahora las series, las más mediáticas, son transmitidas por episodio, Alfredo, semanal. Sí. Sí, dímelo a mí. ¿Tú estás siguiendo alguna serie? Yo lo sigo porque yo comparo las producciones, los contenidos, el ritmo de producción entre los europeos, los asiáticos y los americanos. Bien. O sea, Mira, si tú ves, por ejemplo, antes tú veías una serie turca de pie a pa, una serie rusa o ucraniana, ahora tiene que ver por capítulo. Estaba viendo una venezolana, una portuguesa de muy buen contenido, también una a una, y a veces saltaban algún día. te ponen a esperar, pero eso, tú sabes que ese es el modelo de las viejas telenovelas. Sí, pero antes era por dificultades técnicas. Bueno, ahora es por conveniencia, más que Claro. todo. Y además para generar, eh, ¿qué te digo? Deseos, expectativas de parte del televidente. Tú sabes que una técnica del mercadeo del cine era, por ejemplo, un cine de una distribuidora de películas, te digo, yo trabajé en eso, te vendía un clavo, dos clavos y una buena.
Claro, Había que comprarla, si no, no te vendía la otra. Entonces, si te dan, si todo lo que te pasan son películas buenas, triple A, entonces las otras clases A no se venden. Entonces, yo imagino que esta serie le dan permiso así, a cuentagotas, le da oportunidad de sacar a pasear a las series regulares. sí. Mira, otra noticia la que quería compartir contigo. Las acciones de Minimax suben un 25% al crecer el optimismo sobre las empresas chinas de inteligencia artificial. Dice Bloomberg que las empresas de este grupo en Hong Kong, impulsadas por la creciente confianza de los inversores de la tecnología que ofrecen las startups chinas y la IA generativa. Las acciones han generado un 30% antes de cerrar, una subida de un 25% en la sección bursátil. Atlas Technology es una de estas y que antes de cerrar la jornada había subido un 4.7% desde su salida a la bolsa de Hong Kong en enero. Alibaba lidera la caída de las empresas tecnológicas tras revelarse una lista negra del Pentágono. Alibaba Group lideró las acciones tecnológicas chinas porque el Pentágono añadió algunos de los nombres más importantes del país a una lista de empresas que ayudan al ejército solo para retirar esa lista de minutos después sin dar explicaciones. Este líder chino, Alibaba, que está a la cabeza de la inteligencia artificial, cayó más de un 3% en Hong Kong, mientras que BID Group y Baidu bajaron alrededor de un 1%. Las tres aparecían en la lista actualizada del Pentágono y del Registro Federal de los Estados Unidos. Luego fue declarada no publicada y la agencia también eliminó a los dos líderes chinos en chips de memoria, Shaanxi Memory Technology y Janssen Memory Technology. El Pentágono está en un momento tenso por el debate de Washington sobre la política tecnológica de China. Estados Unidos ha dicho ahora que las tres empresas chinas punteras en IA, Alibaba, Baidu y Tencent Holding, ayudarían al ejército del país asiático y es casi seguro que su incorporación provocará a Pekín. La designación de BID apunta a la principal empresa de vehículos de ese país chino. Mira, mira, cuando se habla de política, ahí no hay lealtad, ahí no hay fidelidad, los intereses son los que mandan. Y yo Pero, reitero, Irving, en Estados Unidos, la empresa privada es que hace todas las armas y todo. claro, Entonces, claro eso que es sí. una necesidad de decir que, no, porque aquel fabrica equipo militar, y los tuyos. O sea, son estrategias sacadas del mercado a competidores. Mira, a mí no hay otra, no hay quien me quite de la cabeza que inclusive Estados Unidos le compra por la izquierda a China muchísimas cosas. Pero claro, claro. Pero, El entonces, acuerdo de la tierra rara, eso es, pero hay que hacer teatro, tú sabes, el bulto. Y también de pasada, tú presionas a tus importadores de que no le compren al enemigo. lo raro es que no le compren la tierra. Sí. Oye, porque ahí vi que le estaban haciendo una oferta, creo que Estados Unidos hizo una oferta para comprar Groenlandia, creo que fue. Y, Sí, sí, sí. y estaba, me acordó los tiempos de Alaska, eh, cuando se compró Alaska a Rusia. No, no, y más reciente. Más reciente de eso, Estados Unidos, otras compras. Eh, Porque eh, Alaska fue en 1800, casi 1900. Pero en el 1900 Estados Unidos compró varias islas, varias posesiones. O sea, sí, eso son cosas los imperios creciendo. Eso es normal. Eso es, eh, el expansionismo es una cuestión consona con las potencias económicas. correcto. Otra noticia es que Cisco sufre su peor caída en más de 2 años por proyecciones débiles. Eh,
Cisco, después de dar una previsión de rentabilidad más débil de lo esperado, eh, reflejó esta debilidad y ha provocado diríamos, una caída en el margen bruto ajustado que mide el porcentaje de ventas que queda después de deducir los costes de producción, que es de aproximadamente un 66% en el trimestre que finaliza en abril. Otra noticia importante es que Amazon planea crear un mercado de contenidos de medios para que las empresas de IA puedan adquirirlos. Amazon quiere crear un mercado en el que los medios de comunicación puedan vender sus contenidos a las empresas especializadas en inteligencia artificial para que ellos puedan entrenar a sus modelos con ellos. Amazon se ha reunido con ejecutivos editoriales para debatir sobre la creación de este tipo de mercado. Y en una conferencia para editores en Nueva York, que fue celebrada el martes pasado, se ha avanzado que The Information, Amazon Web Service, mostró varias dispositivos en las que describía cómo podía fusionar el mercado. Mira, Amazon cada vez está más metido en el negocio de los medios, lejos de lo que se pueda pensar, de que ellos están concentrando solamente en inteligencia artificial, en su tienda de retail. No, Amazon está, por ejemplo, invirtiendo en las transmisiones deportivas, está comprando contenido, está los derechos de la NBA, tiene los derechos de la Liga de Fútbol Americana, béisbol. O sea, Amazon está tratando de fortalecer su portafolio de contenido premium. ¿Ok? Las remesas, Alfredo, la economía dominicana recibió 982.8 millones de dólares durante el primer mes del año. Oye, eso. Casi $1.000 millones. Millones de dólares. Uepa. Un aumento de un 5% en comparación con enero del 25. Dice que Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de la remesa. Tuviste que bajó la tasa del dólar. Tal Eso es transitorio, porque la demanda tú sabes que es creciente. Tú tienes una bola de cristal. No, la experiencia. Ah, ok. Pues experiencia no se improvisa. El Banco Central dice que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de la remesa, ya de que desde allá se mandó el 79.4, el 80% de los flujos normales en enero. Y estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el sector tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, sobre la inversión, sobre el financiamiento de los sectores más vulnerables del país. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Ese dinero entra a la economía para comprar comida, comprar bienes, comprar un montón Oye, ese es el mejor dólar que le entra al país porque no le cuesta nada. Llega Sí, neto. mira, el 80% viene de Estados Unidos, el 7.3% de España, que es el segundo país que envía más remesas aquí. Luego Italia, con un 1.5%, tercer país. Haití y Suiza, concomitantemente, el 1.4% cada uno. Entonces, también, Alfredo, importante, Francia, Canadá, o sea, remesas de todos esos países. Entonces, el Distrito Nacional recibió un 48.9%, con esta noticia me voy. Luego Santiago, Santo Domingo con un 10.2% y un 7.1% respectivamente. Don Alfredo, muchas gracias. Gracias, Irving. Gracias infinitas. Ok, Hasta luego. hasta luego. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VISTV, canal 1090. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, les da las gracias y espera que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.